Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra audiencia que nos sintoniza en otro episodio más de Radical contra la Corriente. Les habla su hermano en Cristo, como siempre, Ángel Colón, y como siempre de nuevo mi ayuda idónea. Dorismar Reyes. Aquí está con nosotros la excelentísima, acompañándonos en el día de hoy en otro programa más que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder llevarle a ustedes. Han sido unos días donde hemos estado en preparaciones, como puse en mis redes sociales, como escribí en mis redes sociales. Hemos estado cambiando luces, cambiando la cámara, equipo, sonido, y todavía nos falta porque, como ven, se ve más claro, pero aún estamos como un poquito oscuros. Entonces, hace falta luz. Sí, hace falta luz. Oye, qué interesante, porque ese es el tema que vamos a estar hablando. Por eso lo dije. Hace falta luz, porque ese es el tema. Miren, hermanos, ¿saben lo que ha pasado? Que ya terminamos nuestra primera temporada, ya nuestra segunda temporada está casi en los últimos días también. Sí. Entonces, el tema de esta última, no temporada, pero el último tema de esta segunda temporada es la luz que resplandece en las tinieblas. Sí. El pasaje clave es en 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero a raíz de las cosas, que han estado pasando en el mundo, yo quisiera hablar un poquito más sobre este tema de la luz y las tinieblas, porque realmente, disculpen, vivimos en unos tiempos de tinieblas. Sí, lamentablemente han sucedido varios eventos a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico que han trastocado lo que es la comunidad cristiana. Y pues lamentablemente, pues como tú dices, estamos en tiempos donde hay más tiniebla que luz. Definitivo. O sea, mira, si nosotros miramos la historia bíblica, nos vamos a percatar que esto ha estado ocurriendo a través de toda la historia. Sí. O sea, desde la caída del hombre en el huerto y la entrada del pecado, ha existido estas tinieblas, ha estado con nosotros todo el tiempo. Han habido épocas dentro de la historia donde esas tinieblas son más marcadas. Por ejemplo, ¿qué tal Sodoma y Gomorra? Oh, sí. Eso fue un tiempo donde definitivamente la maldad del hombre era a otro nivel. Sí, la depravación sexual y todo lo que envolvía el ser humano con relaciones personales estaba fuera de control. Fuera de control, a nivel de que cuando los ángeles llegan a encontrarse con Lot, el pueblo no quería a las hijas de Lot, el pueblo quería a los ángeles porque eran hermosos. Claro. O sea, esto es increíble. Entonces, después que salen del pueblo, que la destrucción y todo lo demás, las hijas de Lot se acuestan con su padre con la idea de que vamos a ayudar a Dios para poblar y que nuestro nombre continúe. Mira qué idea. Vamos a acostarnos con nuestro padre para que esto continúe. Bueno, eso no acabó ahí, porque durante, como dije, la historia bíblica, esas tinieblas han permanecido. Y por eso es que nosotros tenemos que llevar este evangelio a niños, jóvenes, adultos y ancianos, y también cada día a nosotros mismos, Sori. Sí, tenemos que recordar siempre que como hijos de Dios tenemos que siempre hacer luz en medio de las tinieblas. Definitivo. Y que siempre tenemos que estar pendientes y tenemos que estar llenándonos de la palabra de Dios para que esa luz no se apague. Que no se apague nunca, exacto, porque nosotros somos el reflejo o imagen de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, el mundo tiene que ver esa luz. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero miren, yo quisiera que ustedes estuvieran bien atentos a estos próximos episodios, porque vamos a hablar, todos los temas van a ser concernientes a la luz y las tinieblas, pero vamos a inmiscuirnos, vamos a utilizar esa palabra de domingo, nos vamos a inmiscuir en todo lo que tiene que ver con lo que nos rodea en el mundo, es decir, vamos a hablar de política, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de sexualidad. Eso es un tabú, no hablemos de sexualidad. No, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de nuestro entorno y ambiente y vamos a hablar de la iglesia.
durante estos próximos 8 episodios que faltan antes de que llegue la hermosa temporada de Navidad, Ajá. porque en esa temporada vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesús y su nacimiento. Sí. Y sí, yo sé que no nació en diciembre, pero eso lo vamos a hablar en diciembre. Ahora vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la luz y las tinieblas en el mundo en el que vivimos y todo lo que nos rodea. ¿Usted sabe por qué? Porque, hermano y amigo, un gobierno sin Cristo no puede gobernar. Es triste. Es simple. Ujú. Pues entonces tenemos que inmiscuirnos en la política. Sí. ¿Verdad que sí? Hay que envolverse, no directamente, pero sí. Hay que llamar la atención a las Exactamente. cosas que están sucediendo, porque muchas veces hay leyes que interrumpen el ministerio de nosotros como cristianos y tenemos que estar pendientes de todo eso. Porque también, así como en la política, una familia sin Cristo no puede avanzar. No se afecta. Una educación en la escuela sin Cristo no puede avanzar. O sea, todo está relacionado a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estos episodios que siguen, vamos a estar hablando de la luz y las tinieblas. Y el tema de hoy, Sori, ¿cuál va a ser el tema que vamos a utilizar hoy? Luz y tinieblas, Cristo y el mundo. Fíjate qué interesante el tema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la luz, que es Cristo, y vamos a hablar de las tinieblas, que es este mundo. Ujú. Este tema salió de un texto muy conocido, uno de los gran yo soy de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 12. Curiosamente, el mismo capítulo que Jesucristo, le llama al pueblo: ustedes son de su padre el diablo, y las cosas de su padre quieren hacer. Ese mismo capítulo, el capítulo 8, y vamos a explicarlo en su contexto, pero el tema nace de este verso, Juan capítulo 8, verso 12, donde el mismo Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Hermano y especialmente amigo que me escucha, esas palabras son muy importantes. Sorry, porque el decir yo soy, él se está adjudicando yo soy Dios. La autoridad. Que viene a través del Padre. Exacto. Y también también está proclamando que Él es quien da luz a las tinieblas en las que vivimos. Sí. Entonces, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, y por eso el título Luz y Tinieblas, que es Cristo y el mundo. Entonces, con eso en mente, porque no quiero dejar pasar algo, no quiero dejar pasar que, como dije al principio, las cosas que están sucediendo arropan todos los ámbitos. El hermano Charlie Kirk pasó a la presencia del Señor. Muchos lo consideraban como un activista político, pero él era más que un activista político. Charlie Kirk y su familia era una familia cristiana. En todos los discursos que él daba, él siempre decía que su base de vida y su regla de vida era la Escritura. Sí. Y que solo en Cristo hay salvación. Eso era esencial en su ministerio. Él siempre lo proclamó, tanto él como su esposa. Que tiene también otros ministerios que está llevando el día de hoy. Claro, entonces, eso es Charlie Kirk. En estos días muere uno de los mejores evangelistas que yo he escuchado, nuestro hermano en Cristo, Voddie Baucham. Voddie era de origen africano, si no me equivoco, y viajó el mundo proclamando a Cristo, especialmente enfocado en la familia y en los jóvenes. También el pastor y maestro John MacArthur pasó a la presencia del Señor. Y en medio de todas esas cosas, en estos días en nuestro país, seleccionan a un hombre que yo no tengo nada en contra de él. Yo oro al Señor que le pueda abrir su entendimiento. Sí. Pero su mensaje es totalmente en contra de la Escritura, totalmente en contra de Dios, su vestidura, porque él vive en este mundo. Claro, y eso es lo que está de moda ahora. Y ahora ese debate se ha levantado también. Izquierdistas, derechistas, la política, los mensajes escondidos y todo lo demás. Y por eso es este tema tan importante, sí. Porque como cristianos, nosotros tenemos que vivir en la luz y tenemos que proclamar
y mostrar esa luz al mundo entero. Sí, el mundo evangélico o cristiano ha escuchado con mucha regularidad la frase de nuestro Señor Jesús, como dijo Ángel anteriormente, yo soy la luz del mundo, que eso está en Juan 8:12, que es la segunda de las 7 declaraciones yo soy, que mismo Jesús nos menciona, registradas solo en el Evangelio de Juan. Exacto. Estos yo soy de nuestro Señor Jesús nos hablan de su identidad con el Padre, es decir, Él y el Padre son uno, aunque son dos personas diferentes. Claro. Pero en deidad, en identidad son uno. Entonces, también nos habla de su poder. Cuando Él dice yo soy, nos habla de su poder y soberanía. Y cuando habla de yo soy, habla de su carácter y propósitos divinos únicos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, yo quisiera darle una pequeña definición de lo que la Escritura dice sobre la luz. Y este tema es bien amplio en la Escritura porque lo vemos desde Génesis capítulo 1, y sea la luz, dijo Dios, y fue la luz. Entonces, abarca hasta el Apocalipsis, hasta el último libro de la Escritura, libro número 66, porque Jesús es la luz del mundo que vino a resplandecer en las tinieblas, ¿verdad que sí? Entonces, quisiéramos darle una pequeña definición de lo que es la luz según la Escritura para que nuestra audiencia pueda entender en qué camino es el que vamos. Sí, además de las referencias a la luz física como existente, con independencia obviamente del sol. Exacto, aparte del sol, además del sol, todas las demás luces que existen. Y emanando después del sol como una gran lumbrera, que Dios la creó en el principio. Exacto. Este término se usa en las Escrituras de una manera muy destacada. Está implícito en toda la palabra. Sí, la luz de Dios es su palabra, el aliento de su voz. En la Escritura o la Biblia tenemos esa palabra o voz de Dios por la que Él se revela a la humanidad. O sea que esa luz que irradia es esa palabra de Dios que sale. Porque no había luz y Él dijo, sea la luz. O sea, cuando Él habló, la luz existió. O sea que su palabra va en unísono con la luz. Ok, muy bien. En ella no solo revela los peligros y la oscuridad que existió en cada escena de la historia, sino que además actúa como lámpara para mostrar el verdadero camino por el cual debemos andar. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista reconoce que la palabra de Dios es la que lo ayuda en el caminar diario, la que lo encamina en medio de la oscuridad. Sí, a siempre estar en el camino del bien. Exactamente. Es decir, en ella encontramos por su voz el manual por el cual debemos vivir, una luz que nos quita el velo de las tinieblas y nos lleva a vivir en claridad. Mientras nosotros no estamos en la palabra de Dios, estamos en tinieblas. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque el problema es que nuestra propia mente o concupiscencia nos va a llevar a desarrollar nuestras propias ideas, como dijo el pastor y el doctor Rufat. Nosotros tenemos ya ideas preconcebidas y esas ideas preconcebidas están veladas o cubiertas por nuestro pecado, por el pecado que vino desde la creación, desde la caída a través de toda la creación, quise decir. Entonces, esas tinieblas, esa oscuridad no nos dejan ver y es su palabra la que nos revela la verdad que tenemos de frente, aclarando lo que son las tinieblas que nos rodean, ¿verdad? Sí, el salmista pide a Jehová que alce sobre la luz de su rostro. Esto aparece en el Salmo 4:6. Y también declaró que el mismo Jehová era su luz, en el Salmo 27:1. Exacto. Así como la luz natural da vigor y salud al cuerpo, obviamente antes de las 10 de la mañana. Así la luz de Dios da gozo, fortaleza y vivifica el alma. Eso es muy cierto, esa nota es muy importante. Sí. Tengan mucho cuidado, por favor, estamos en aviso de calor extremo todavía. Sí.
y el calor, el caliente no juega, el sol no juega. No. Nuestro cuerpo no está diseñado para estar a esas temperaturas. Sí. Y puede ocurrir lo que ocurrió con mi papá en estos días, que le dio un heat stroke o un sobrecalentamiento del cuerpo y se desmayó. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, porque la luz del sol es muy buena para nuestro cuerpo. Vitamina D, nos vivifica cuando estamos enfermos, nos ayuda a despertar. Pero tengan cuidado. Ese mismo reflejo lo hace la luz de la palabra de Dios, pero a nuestro espíritu. Exacto. Nos vivifica, nos llena de salud espiritual. Nos fortalece, nos llena de gozo. Esa luz de su palabra nos llena de gozo y hace que nuestra alma esté viva. Pero solo eso ocurre a través de la luz de la palabra de Dios. Y Dios es luz. Dios es luz, no cabe duda, ¿verdad? Ay, sí que es verdad. Y el Señor Jesús vino a la tierra como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. No solo manifestó con su presencia todo el mal en el mundo y lo falso de las pretensiones, de los conductores de Israel, sino que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese verso lo vamos a retomar un momento más adelante, porque este verso es esencial para poder entender cuando usted está en la luz o cuando usted está en las tinieblas. Y ese se encuentra en Juan 1:4 y lo vamos a ver más adelante porque también está en Juan 8:12. Hermano y amigo, mire, solo Jesucristo, no importa lo que yo esté diciendo aquí, no importa lo que mi esposa esté diciendo aquí, no importa lo que su pastor o teólogo esté diciendo, solo Jesucristo y su palabra es quien único le puede dar luz verdadera a usted. Nosotros enseñamos, predicamos la palabra, pero solo Él puede traer luz a su vida. Él se encarnó y la luz vino. Dios es luz y al encarnarse Jesucristo, la luz vino al mundo. Y obviamente, como habíamos estudiado en la clase, el Antiguo Testamento es bien importante, es nuestro fundamento, pero el Nuevo Testamento le da la luz a ese Antiguo Testamento. Exacto. ¿Ves cómo la luz va en todos los aspectos de la vida? O sea, usted lee el Antiguo Testamento y tal vez usted hay cosas que no puede entender. Exacto. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento y compara los versos, usted va a ver cómo ese Nuevo Testamento le da luz a esos pasajes oscuros que usted no entendía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no voy a entrar en eso ahora, pero las 70 semanas, tanto conflicto que eso trae. Ay, del libro de Daniel. Del libro de Daniel, las 70 semanas. Hermano, lea las concordancias. Olvídese de Warren Wiersbe, de MacArthur, del otro. Lea las concordancias. Están puestas en la Biblia por un propósito. Claro. Usted va a la Daniel a las 70 semanas en el capítulo 9 y cuando usted lee las concordancias usted va a ver lo que pasó con Jerusalén en el año 70. Ajá. Y usted va a ver en Mateo 24 y usted va a ver Apocalipsis y lo va a entender de mejor manera. Claro. Porque la luz revela lo que está oscuro. Entonces los cristianos son luz en el Señor. Son luz en el Señor. No hay opción, hermano, esto va para ti. Si tú eres cristiano, tú eres luz en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en Efesios 5:8. ¿Qué dice, Sori? Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de Mira luz. qué simple es ese texto. Yo no creo que yo tenga que explicar mucho esto, ¿verdad que no? Antes, dice el apóstol Pablo a los Efesios y obviamente a nosotros hoy día, el apóstol Pablo dice, antes ustedes eran tinieblas. Eso está claro. Esa palabra está clara. No hay más nada que decir. Pero ahora son luz en el Señor. Usted no es luz por usted mismo. Ni se crea lo que dice el pastor ese de la iglesia de Houston, el hereje, ni me acuerdo el nombre ahora, Joel Austin. Ni se crea. Todos nosotros somos luz en esta tierra. No. Usted no es luz. Usted es luz en Cristo. Porque Él es el que nos da esa... Si lo dijimos ahorita, Él nos vivifica. Él es el que nos da esa oportunidad. Porque nosotros en el pecado no vamos a hacer. Jamás, mamá, jamás. Y él tuvo que venir para hacer ese sacrificio para que entonces en Él seamos luz. Exactamente. Éramos tinieblas, ahora en Cristo somos luz. Y aquí está
el imperativo. Anden como hijos de luz. No hay opciones. Eso es un mandato. Eso es un mandato. Sí. Anden como hijos de luz. Pero también somos exhortados a caminar como hijos de luz. Sí, en 1 Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. De nuevo, es que les estoy diciendo, hermanos y amigos, el tema de las tinieblas, que nadie casi lo predica, No. porque todo el mundo tiene miedo de lo que es la oscuridad. Tengo que confesarlo, cuando yo era más joven y era un neófito en la fe, también le tenía terror. Pero ahora en Cristo yo sé que yo soy un hijo de la luz. Sí, está esa confianza. Claro, nos da una esperanza de saber que aún en medio de las tinieblas, nosotros debemos andar como hijos de luz. Ya usted no pertenece a la noche ni a las tinieblas. No. Esto le estoy hablando a cristianos. Sí. Ahora le estoy hablando específicamente a cristianos. Pero en medio de las tinieblas tenemos que resplandecer. O sea, no es que solamente usted anda como luz, sino que usted tiene que resplandecer como una buena lumbrera. Como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Sí, en Filipenses 2:15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ay, santo. Es que si seguimos leyendo pasajes, no podríamos ir a los próximos capítulos y tendríamos que estar aquí varias horas. Pero es que se contestan solos. ¿Verdad que sí? Mire, claro. Antes usted era tinieblas. Antes usted y yo caminábamos en esta generación perversa y torcida, donde el hombre se cree mujer o palma o caballo o gato. Donde la mujer se cree hombre o vaca o perrito, donde aman más a un perro y lo ponen en un coche antes de tener un niño, un bebé y caminar con un bebé, como dijo el Señor que nos multiplicáramos. El aborto. El aborto, o sea, muchas cosas. Es una generación torcida, sorry, Sí. Es una generación torcida y perversa. O sea, lo que pensamos es de continuo el mal. Pero a nosotros como creyentes se nos llama a resplandecer. ¿Usted ha entrado a su casa con la luz apagada a la 1 de la mañana? ¿Cuán oscuro está? Entonces, cuando usted prende la luz o enciende ciego. La luz, se queda ciego porque resplandece. Resplandece. Somos luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo a Filipenses y a los Filipos. Y sepa que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, él no está jugando canicas ni nada por el estilo. El apóstol Pablo está preso. Y él está diciendo a los filipenses, sean lumbreras, sean luz y luminares en medio de este mundo. Entonces, hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad demasiado grande. En nuestros hombros, sí. No es juego, sorry. No. Mire, le voy a decir algo. Usted no puede llegar a su trabajo y apagar la luz de cristiano. Usted no puede. No. O sea, usted no puede llegar a su trabajo y decir, ok, ahora soy empleado del gobierno, off. Porque si me quedo en on como cristiano o encendido, si me quedo en el botón de encendido como cristiano, mi patrono me puede votar. Y yo sé, hermano, yo quiero ser sensible con esto. Yo quiero ser sensible. Yo sé que necesitamos el empleo. Yo sé que necesitamos el dinero. Yo sé que necesitamos comer y pagar nuestras deudas. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo tengo hijos, yo tengo una esposa, yo tengo una familia que tengo que cuidar. Pero usted no puede como cristiano llegar a su empleo y apagar el botón de cristiano para quedarse en la oscuridad de su trabajo, para entonces cuando usted sale por la puerta vuelve y lo enciende y entonces es nuevamente cristiano. Eso no funciona de esa manera. No, y el peso que nosotros llevamos es bien grande, una responsabilidad bien grande, pero muchas veces en los trabajos nos limitan, nos mencionan específicamente que no hablemos del Señor ni nada que tenga que ver con el cristianismo, pero si llegara a ese extremo, simplemente con nuestro testimonio, la forma que nos comportamos es crucial. Muchas gracias. Es crucial de que se vea quiénes somos realmente. Muchas gracias porque eso es exactamente lo que estoy tratando de decir, Sí. sorry. Miren,
yo no estoy diciendo que usted en su trabajo, si tiene una política y un contrato que usted firmó que dice que usted no puede hablar de raza, ni sexo, ni de religión, ideologías políticas, ni nada, y usted firmó ese contrato y si usted lo quiebra, puede que pierda su empleo. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que usted no puede apagar el botón de cristiano. Los textos que leímos dicen que nosotros somos luminares. No dice que nosotros hablamos luminares. Es que nosotros somos lo que tú acabas de decir. Que cuando tú pases, como el apóstol Pedro, que cuando pasaba las personas eran sanas. Mirando, ¿sí? Las personas eran sanas cuando el apóstol Pedro pasaba porque el Espíritu Santo estaba en él. Y no era Pedro el que sanaba, era el Espíritu Santo el que sanaba. Pero Pedro estaba lleno de ese Espíritu Santo. Pedro era una luz. Pedro no hablaba y decía, sé sano en el nombre de Jesús. No, dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hermano, yo no estoy diciendo que usted proclame a Cristo a viva voz en su empleo. Por supuesto que lo pueden votar. Por supuesto. Pero yo estoy diciendo que con su carácter, como muy bien tú dijiste, porque acuérdate, yo quiero que usted piense, si Cristo tiene el carácter de Dios, porque es Dios, y nosotros estamos en Cristo, pues nosotros tenemos el carácter de Cristo. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente del Señor. Por lo tanto, nosotros con nuestras expresiones corporales, esto no se trata de una chaqueta y una corbata, ¿sabe? No. Ni de un traje hasta los tobillos tampoco. Eso no se trata de eso. Se trata de que es con su carácter, como usted habla, como usted se comporta, como usted tiende la mano al necesitado. Esas cosas hablan de quién es usted en el Señor. Por sí solas. Por sí solas. Por lo tanto, no puede apagar ese botón de cristiano. Cuando Jesús declaró que Él era la luz del mundo entero, afirmaba que Él era la fuente exclusiva de luz espiritual. Es decir, de la vida misma. Pero Él no estaba hablando de una vida física, sino de una vida espiritual. No una vida en esta tierra. Recuerden el tema, luz y tinieblas, Cristo y el mundo. No una vida en esta tierra, sino una vida celestial. Una vida con el Padre. No existe, por ende, ninguna otra fuente de verdad espiritual disponible para nadie fuera de Jesucristo. No la hay. Juan escribe que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos está diciendo de forma enfática y directa que quien no está en Cristo, aunque esté vivo físicamente, en realidad está muerto. Miren, le dijimos que íbamos a tocar Juan 1, verso 4, y eso es exactamente lo que dice ese verso. Ese verso dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Miren lo que Juan está diciendo aquí. Jesucristo es la vida. Y Él era la luz de los hombres. Sí. Entonces, si usted no está en Cristo, la respuesta es simple a este verso. Usted está en tiniebla y está en el mundo, está muerto. Aunque estés vivo, caminas como un zombie en realidad, porque estás muerto sin Cristo. Sí, porque lo vemos a diario. Fíjense, hagan esta pequeña tarea. Vayan al supermercado, vayan a cualquier tienda, vayan a una plaza pública, es más, vayan a una iglesia y ustedes van a ver que el que no está en Cristo se le nota. Definitivo. Porque hay amargura, hay mal humor, miedos, cosas extremas que muchas veces vemos y se ven a simple vista porque los que estamos en Cristo lo notamos. El mismo Espíritu nos hace ver que hay una necesidad esencial de Cristo en este mundo. Definitivo, porque fíjate que a pesar de que uno esté con una enfermedad tal vez terminal como un cáncer, yo no estoy diciendo que no suframos. El cristiano sufre, créame que sufre más que el que está en el mundo, pero yo lo que estoy diciendo es que en Cristo aún hay gozo en medio del dolor. Vea los episodios anteriores donde nosotros hablamos del gozo, el verdadero gozo está en el Señor Jesucristo. Sí. Fíjate que el hombre que anda sin Cristo vive en tinieblas, en oscuridad, en las pasiones y los deleites de este mundo, como dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, verso 15.
Podríamos decir que existen entonces dos clases de luz en este mundo. Podemos percibir una, podemos percibir ambas, o tal vez usted no perciba ninguna de las dos. Cuando nacemos en este mundo, percibimos la luz física, es decir, usted nace y la luz de la bombilla del hospital o de la casa donde usted nació, inmediatamente usted percibe cuando usted abre sus ojos la luz física, la luz de este mundo. ¿Y cómo se dice cuando la mujer da vida, ¿verdad? A través de un hijo, dio a luz. Dio a luz. ¿Por qué? Porque el niño estaba en el vientre en oscuridad y ahora lo dio a la luz física. Muy buen comentario, excelente. Miren, hermano, la luz del Señor es una luz tan importante, la luz del Señor Jesús, que debemos declararla e impartirla a todos los hombres. Es decir, si usted ve a alguien que está fuera de la luz, usted tiene la responsabilidad de llamarlos a la luz. Sí, podríamos decir entonces que aquel que vive bajo la luz, que brilla para nuestra vida física, en realidad está muerto. Exacto. Pues la palabra de Dios en el verbo de vida, Jesús el Cristo es la luz verdadera y no mora en esa persona. Exacto. Si la persona no está en Cristo, la luz verdadera de vida que es Cristo, no está. Por lo tanto, usted está muerto. Usted está vivo, pero en realidad espiritualmente usted está muerto. Exacto. ¿Qué dice Juan 8:12? Sí, esa es la aclaración. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, ¿qué más? Yo creo que hay personas que están tan veladas por su pecado que textos tan simples como estos no los pueden entender. Y yo lo entiendo porque la misma escritura dice en 1 Corintios que, si no me equivoco, no quiero fallar al texto, pero dice que para el mundo la palabra de Dios es locura. Es locura. Entonces, no necesariamente usted no la va a entender. Hay textos que van a ser complejos, pero un texto como este es muy simple de entender. Sí. Mira, amigo que me escucha, si usted está en el mundo, usted está en tinieblas. Como único usted puede salir de las tinieblas es viniendo a Cristo Jesús, que es la fuente de vida. Entonces, vamos a dar un resumen breve del capítulo 8, donde encontramos este texto que dice que Jesús es la luz del mundo. En este pasaje, Jesús, en el capítulo 8, Jesús se encuentra en el templo y es confrontado por los escribas y fariseos, quienes traen a una mujer sorprendida en adulterio. Usted debe conocer esta historia, preguntándole a Jesús si debe ser apedreada según la ley de Moisés. Jesús, al escuchar esto, les responde que él es que el que esté libre de pecado, pues que arroje la primera piedra. Ante esta declaración de Jesús, los acusadores se retiran uno a uno y Jesús le dice a la mujer que tampoco él la condena y que le da una orden directa: vete y no peques más. Luego Jesús se presenta como la luz del mundo, afirmando de que quien lo sigue no andará en tinieblas. Los fariseos, como siempre, cuestionan su testimonio, a lo que Jesús responde que su testimonio es verdadero porque conoce su origen y destino. Exacto. Y entonces se les advierte que morirán en sus pecados o en la oscuridad en la que viven sumidos a este mundo si no creen en él. Ahí ya está entrando, ¿ves? Por eso es importante el resumen del capítulo. Claro. Porque ahora Jesús, en esta escena de la mujer adúltera, que es pecado, es oscuridad, es tiniebla, luego los fariseos vienen y lo señalan y él vuelve y les muestra: ustedes están en tiniebla, ustedes están en oscuridad, ustedes no entienden. Y entonces él continúa más adelante y explica que el que permanece en su palabra serán verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad, que era él, y la verdad los hará libres. Los judíos se ofendieron porque andan en las tinieblas, afirman que ellos son mejores que él porque son descendientes de Abraham y que ellos nunca han sido esclavos. Más adelante Jesús les declara que el que peca es esclavo del pecado, y que solo Jesús puede hacerlos libres de ese pecado mediante su luz. Entonces, finalmente, Jesús se enfrenta a los judíos, quienes lo acusan de tener un demonio y cuestionan su autoridad. Ya al final del capítulo,
él afirma que antes de Abraham ya él existía, lo que provoca que intenten apedrearlo, pero Jesús se oculta y sale del templo. Esto es un breve resumen del contexto del capítulo 8. Este capítulo se centra en lo que es la luz en el verso 12, y luego Jesús le dice, ustedes son de su padre el diablo, es decir, ustedes están en tinieblas, por todo lo que ha ocurrido en todo el capítulo. Pero el centro es diciéndole, yo soy la luz del mundo, yo soy. Entonces la metáfora que el Señor Jesús, esto es una forma de hablar de la Escritura, donde se utilizan diferentes formas de la literatura, y en esta el Señor Jesús está usando una metáfora donde en el verso 12 Él habla de la luz de su verdad, la luz de su palabra, la luz de la vida eterna. Aquellos que reciben esa luz nunca caminarán en la oscuridad espiritual. Si llevamos una vela a una habitación para disipar la oscuridad. Con temor entramos porque no podemos ver lo que está enfrente, pero en medio de esta oscuridad, esa luz que irradia la vela nos alumbra donde antes no podíamos ver y nos brinda seguridad. De la misma manera, cuando la luz de Jesucristo, su verdad, confronta las tinieblas del pecado que envuelve el corazón del ser humano, sus ojos son abiertos y puede caminar confiado al saber que su alma descansa en las manos de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz. Exacto. Entonces, así como el ejemplo de la vela en un lugar oscuro provee luz a ese lugar oscuro, sí, asimismo el Señor Jesús provee luz a nuestro espíritu cuando estamos muertos en las tinieblas de este mundo. La luz física es necesaria para vivir, eso lo sabemos. Sin luz no hay fotosíntesis. No. Sin fotosíntesis los árboles no tienen el verdor que ellos tienen. Sin esa luz no hay fotosíntesis, por lo cual el dióxido de carbono que nosotros emanamos de nuestra respiración nos intoxicaría, sí, porque es el árbol quien lo filtra por medio de la fotosíntesis. O sea que la luz es necesaria. Sí, porque todo comenzaría a morir. Todo comenzaría a morir. O sea, lejos de la luz, si el sol, piense un momento, si el sol no estuviese en la posición en la que se encuentra, la Tierra estuviera congelada. Porque a la distancia que la Tierra está del sol, es perfecta para que la luz solar mantenga la vida de todo organismo vivo, plantas, animales, humanos. Pero si el sol se apagase, el planeta Tierra se congelaría. Sí. Entonces no hubiese vida en la Tierra. ¿Verdad que no? No. Bueno, ese es el mismo ejemplo de lo que es Jesús para nosotros. Nosotros estamos muertos en pecado, de hecho. El salmista dice que fuimos concebidos en pecado. Es decir, traemos ese pecado desde Adán, desde la caída del hombre. Así también, por ejemplo, un bosque, los árboles, ustedes ven en un bosque que los árboles están bien altos, porque el árbol, dice el jíbaro del campo, está buscando la luz del sol. ¿Verdad que sí? Sí. Y en la sombra abajo son muy pocas cosas las que crecen. No crecen casi nada, lo que prácticamente son los musgos, que son lo de la misma humedad. La misma humedad que hay abajo, que es lo único que porque sale. La luz no está entrando. Exacto. Entonces lo mismo pasa con usted y conmigo. Si la luz del Señor Jesús no alumbra nuestra oscuridad, nosotros estaríamos totalmente en las tinieblas. Entonces, de la misma manera, la luz espiritual es necesaria para la vida espiritual, así como la luz del sol es necesaria para las plantas y los seres humanos y todo lo que vive en el planeta Tierra. El creyente siempre se inclinará a las cosas espirituales porque anda en la luz. Siempre se inclinará hacia la comunión, hacia la oración, a buscar más de la palabra de Dios, a desear esa leche espiritual no adulterada, porque el creyente quiere habitar en la luz. Pero el incrédulo, Sori. El incrédulo siempre hace lo contrario, porque la luz expone su maldad y él odia la luz. Claro, porque se ve su pecado, sí, se ve su maldad. Ha atraído las cosas del mundo y lo que su príncipe Satanás ofrece.
lujurias, placeres, pasiones, codicias, envidias, celos. En la oscuridad que se encuentra su alma prefiere el dinero, la fama y el estatus social antes que una vida en la luz. Exacto, por eso es que es tan importante hablar este tema. Sí. Porque a veces pensamos solamente que se trata de los robos, del homicidio, y esos son los verdaderos pecadores. No. Cuando usted codicia, cuando usted desea, cuando usted anhela, cuando usted murmura de su hermano, cuando usted ofende a su hermano o a su prójimo, usted está pecando. De hecho, ningún hombre puede llegar a la verdadera luz espiritual de Jesucristo a menos que sea atraído a ella. Y eso es una enseñanza bíblica, una doctrina bíblica que está a través de toda la Escritura. Es Dios el que escoge. Usted puede estar en contra de lo que yo estoy diciendo, pero hermano, lea su palabra, lea la Biblia. Lea la Biblia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Escogió a Moisés, escogió a Abraham, que ni siquiera era un judío, porque los judíos no existían en esa época. O sea, él escogió a Sara, no a la egipcia, él escogió a Sara. Él escogió a Isaac y no a Ismael. Él escogió a Pablo, él escogió a Pedro, él escogió a Mateo. El Señor ha estado escogiendo todo el tiempo. Él escogió al pueblo de Israel, que era el pueblo más pequeño e insignificante. Bueno, no se sabía ni quién era el pueblo de Israel. Imagínate que te escogió a ti y me escogió a mí. Dos perversos, pervertidos, malvados de este mundo, y por su gracia nos escogió y nos salvó. Fuimos rescatados, redimidos, justificados, santificados. O sea, es Él el que va a traer a usted a la luz, pero no se equivoque. Él puede ser que lo esté llamando hoy a la luz y usted esté rechazándola. Así que abra sus ojos y mire la luz que pueda haber frente a usted. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo le echaré afuera. Seguir a Jesús y por ende su luz verdadera es la condición de dos promesas en Juan 8:12. Primero, sus seguidores nunca andarán en tinieblas, lo cual es una referencia a la seguridad de salvación que disfrutamos. Hermano, mire. Si usted está todo el tiempo perdiendo su salvación y dice una palabra mala porque se le zafó, porque somos pecadores, y usted cree que ya perdió su salvación, pues usted está en tinieblas. Porque déjeme decirle, el que está en Cristo está seguro de que anda en la luz. Sí, punto. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero eso no significa que no vamos a pecar. Claro. Es que simplemente en nuestra carnalidad y en nuestra naturaleza, acuérdense, nacimos condenados. Eso es bien importante que lo sepamos. Nacimos condenados. Y a través de Cristo es que tenemos redención. Exacto. Por lo tanto, esa conducta siempre va a estar en nosotros. Es una lucha. Es una lucha. Una batalla. Es una batalla espiritual. ¿Sabes? Son dos cosas, son dos naturalezas. La naturaleza con la que nacimos y la naturaleza que Cristo nos da. Exacto. Y eso siempre va a estar en choque. Eso es como en las películas de los muñequitos y de las caricaturas, el bien y el mal. Exacto. Siempre están luchando. Por eso es bien importante que lo sepamos, que la salvación no se pierde. Y una vez hemos reconocido nuestro pecado, que no merecemos la misericordia de Dios y venimos en arrepentimiento a Él, somos sellados con su Espíritu Santo. Eso nos dice que nosotros andaremos en su luz. Siempre. Porque somos seguidores de Jesús, que es la luz. No seguiremos el camino del pecado, aunque sí pecaremos. Es decir, yo no voy a desarrollar la intención de matar a alguien o de robar o de mentir porque yo ando en la luz. Ahora, puede ser que yo diga algo que mi mente simplemente lo dijo de esa manera y resulta que lo que dije es un error, por lo cual se puede convertir en una mentira. Claro. Eso es un pecado. Es más, puede ser que Dios me esté llamando a hacer algo que yo no estoy haciendo y eso es un pecado. Pero no es porque yo lo estoy haciendo a propósito. No. Es que simplemente me pasa por alto como humano que soy. Claro. Ahora, yo no planifico el pecado. Miren lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él,
pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas por si acaso usted lee de la Reina Valera y encuentra alguna discrepancia en lo que se está leyendo. Nosotros cuando pecamos como creyentes nos arrepentimos de nuestro pecado. Es diferente a alguien que está en las tinieblas que peca por placer. Son dos cosas bien diferentes. Porque son dos cosas diferentes. La segunda promesa que vemos en Juan 8:12 es que como cristianos, como hijos de la luz, reflejaremos la luz de la vida eterna. Así es como Él vino como la luz del mundo, o sea, Jesús también nos manda a que andemos como luz. En Mateo 5, 14 al 16 vemos a los creyentes representados como la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros como cristianos somos luz del mundo. Nosotros no podemos andar en tinieblas y en oscuridad. Así como la luna no tiene su propia luz, sino que el sol refleja en ella, los creyentes nosotros no tenemos nuestra propia luz. No. Es Cristo quien nos da la luz y nosotros entonces podemos ser luz al mundo. La luz es evidente para los demás por las buenas obras que nosotros hacemos por fe. Es decir, no son obras que nosotros preparamos, son obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios capítulo 2, verso 10. El énfasis aquí no es tener un testimonio o mantener un testimonio creíble y obvio al mundo. Un testimonio que nos muestre fieles, sino mostrar al Cristo que es el que nos hace fieles. Es poder reflejar al Señor Jesús con nuestro caminar, es poder dar testimonio de Cristo con nuestro caminar, no nuestro testimonio. Además, siempre debemos estar dispuestos a prestar defensa por la fe en la que hemos creído y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso está en 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Jesús se proclama como la luz verdadera. En medio de un mundo lleno de leyendas, cultos y falsas pretensiones. La luz disipa a las tinieblas propias del mundo que viene de espaldas de Dios y representa un ministerio soteriológico. O sea, de salvación. Exacto. De restauración para quienes viven en oscuridad a causa del pecado. O sea que la luz del mundo es la que le muestra al mundo que está en tinieblas, la luz que es Cristo, le muestra al mundo que está en tinieblas que Él es la verdadera salvación. Cristo es enviado a un mundo en caos espiritual y en total oscuridad para iniciar una nueva creación, como nos dice Juan 1. Mientras las personas inventan religiones y filosofías que lo que logran es arrojar más incertidumbre, miedos y dudas. Como luz, Jesús anuncia sabiduría al ignorante, santidad al impuro, gozo a los tristes e imparte bendiciones a quienes son atraídos por su gracia soberana. Él revela la verdad. Él es la luz. Jesucristo es la luz. Él revela la verdad, manifestando el pecado del corazón del mundo. Y solo su verdad puede hacernos verdaderamente libres. La luz, su luz, esta luz divina, tiene vida en sí misma. Y Jesús, que es esa vida, te da vida eterna a ti que estás en las tinieblas. Si crees en Él, lo que tienes es que creer, confesar tu pecado y serás salvo, dice la Escritura. Así es. Entonces, nosotros que vivimos en un mundo en tinieblas y esas tinieblas arropan todo, la familia, el gobierno, aún algunas iglesias, no se equivoque, a nosotros mismos como individuos,
como dije a las familias, las profesiones son cegadas por las tinieblas de este mundo. Nosotros estamos llamados a ser luz en medio de esas tinieblas. Y ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando durante los próximos episodios. Así que les animamos a que se suscriba al canal, le dé like, comparta, opine, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, qué usted cree, qué usted no cree. Y si usted no está en Cristo todavía y el Señor Jesús no es su Señor y Salvador, puede escribirnos, puede llegar a nosotros a través de las redes, a través del correo electrónico. Hay muchas preguntas que se hacen, ¿verdad? Antes de uno reconocer totalmente lo que uno es, nuestra naturaleza. Y muchas veces no tenemos a nadie cerca. Exacto. Que nos explique o nos dé luz a través de la Biblia, exacto, de su palabra, para que entonces podamos entender por completo y así hacer una confesión en fe. Exacto. Entonces, nosotros queremos ser de ayuda para usted. Sí. Si usted no sabe o tiene dudas o no entiende lo que es la salvación, no entiende lo que es la fe, no entiende quién es Jesucristo, no entiende por qué usted tiene que confesar sus pecados. Si usted no entiende ninguna de esas cosas, por favor, escríbanos. Queremos ayudarle. Queremos que usted venga a la luz. Así como dijo mi esposa al principio, que necesitamos arreglar todavía un poco la luz y el audio y la grabación y todo lo demás. Nosotros queremos ser luz también para usted, porque esa luz que mora en nosotros, que es Cristo Jesús, queremos llevarla a nuestra audiencia. Así que ha sido un placer estar con ustedes en este nuevo episodio de Radical contra la Corriente. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y Sorismar Reyes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones del Señor. Y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios me lo